tenemos, tenemos alguna reunión, algún evento, así que no he podido compartir hasta ahora con ustedes. Yo me llamo Margarita Kipfer de Barón. Originalmente yo soy de Suiza, pero vine a Bolivia el fin del 1993, donde primero empecé a trabajar con los niños y con los jóvenes. Y a ese me lleva al tema que yo quiero entrar ahora. No sé si se puede hacer, cómo hago para que me pueden habilitar para que yo pueda poner la pantalla. Sí, ya está para compartir. Ah, ya. ¿Ya? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Ya. Bueno, ese es el tema que yo quería compartir hoy en la mañana. Débora, una madre de Israel. Y yo le estaba hablando que cuando yo llegué aquí a Bolivia, mayormente estaba trabajando con los niños y con los jóvenes. Y con el Ministerio de Mujeres no me hallaba yo. Como que yo no veía en qué dirección tenemos que ir con el Ministerio de Mujeres, qué realmente quiere Dios. Yo he estado en tantos diferentes lugares con tantas diferentes ideologías que a veces era difícil saber. Y pasó algo interesante. Un día tenía que renovar mi brevet para conducir. Y aquí en Bolivia es moroso para hacer eso. Uno hace fila y fila y fila. Así que me llevé un libro que habla de, dice diseño divino, mujer verdadera. Y era tanta la fila que tenía que hacer que terminé el libro y leí el otro más y me llegó al corazón la teología y la ideología que tenían esas dos hermanas que escribían el libro, que después recién aprendí una palabra que decía complementarianismo, medio complicada la palabra, pero habla de que el complementarianismo expone que Dios creó a los hombres y las mujeres iguales en su dignidad esencial y humana, pero diferentes y complementarios en funciones. Como cuando Dios dijo al comienzo, ¿no? Creó al hombre, o sea, la humanidad, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea, los dos, tanto hombres como mujeres, somos creados a la imagen de Dios. Todos tenemos el mismo valor, pero no tenemos la misma función. Y eso para mí, en todo ese, que algunos son feministas, que otros quieren todo iguales y todo eso, para mí ya era como alguien que expuso lo que realmente creo y quiero ayudar también a las mujeres en la convención aquí a Bolivia a hallarse en eso de ver cómo Dios quiere que ellos vivan como mujeres. Y a mí me llamó mucho la atención de la historia de Débora. Y yo sé que ustedes conocen, pero quiero recapacitar un poquito, repasar un poco la historia para que todo lo tengamos presente. ¿Quién era Débora? Todos nos acordamos del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando Moisés le guió cruzando el Mar Rojo, después llegaron al desierto, al monte Sinaí, y ahí Dios les dio los 10 mandamientos. Dios le mostró a Moisés y a todo el pueblo cómo es que él quería que ellos vivan. Unos 40 años después, ellos entraron a la tierra prometida y iba a ser todo de ellos. Iban a vivir una vida feliz donde fluye leche y miel, pero le costó. En Josué, al final del libro de Josué, Josué cuando estaba por morir, él le decía, yo voy a morir ahora, pero ustedes van a seguir. ¿Qué van a hacer ustedes? Y él decía esa famosa palabra, ¿no?
yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo decía, nosotros también le vamos a seguir. Pero no pasaron muchos años hasta que se olvidaron de todo y empezaron a adorar los mismos ídolos que adoraban la gente alrededor. Empezaban con Baal, con Acera, con todo lo que había, alejándose cada vez más del Señor. Entonces el Señor, como él también le había advertido, mandaba castigo, mandaba a algunos pueblos que le oprimieran, que le sacaban sus cosas, que le hacían guerra, y cuando ya iba a ser grave la situación, ellos se acordaban que tenían un Dios y empezaban a orar y buscar su ayuda. En esas situaciones Dios le mandaba a alguien de ayuda. El primer juez era Otoniel, después venían varios jueces más. Él lo liberó de sus enemigos. El pueblo agradecido seguía nuevamente al Señor hasta que otra vez se olvidaban y otra vez se apartaban del Señor. Y así seguía todo el libro de Jueces. Podemos ver casi es un círculo así, ¿no? Ellos entran en pecado, entonces Dios le manda a alguien que le oprima, se arrepienten, buscan al Señor, el Dios le manda a algún juez, pueden vivir en paz hasta que se olviden nuevamente y nuevamente empiece todo el círculo de nuevo. Y en esa situación nos encontramos en Jueces, en el libro de Jueces, el capítulo 4. Ahí pueden ver que dice al comienzo, dice, después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Se nuevamente ese círculo, ¿no? Ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísera, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Como yo dije, otra vez ese círculo, ¿no? Ellos fueron oprimidos y ahora se acuerdan que tienen un Dios, claman a Dios y en ese Dios entonces le manda un juez, pero ese vez un juez mujer. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidó, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahí estaba Débora guiando al pueblo, ayudándole en su necesidad espiritual también, pero todavía había la necesidad física también de la opresión. Entonces, ella un día le habla a que es Barak, un capitán, un guerrero, y le dice que Dios le había hablado para que él vaya y que él luche contra ese Sísera que le estaba oprimiendo. Y él le obedece, o sea, obedece al mandato del Señor, pero es interesante lo que él le dice a ella. Le dice, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Le pidió que ella le acompañara, aunque ella no sabía nada de guerra, nada de lucha, pero él quería que ella esté con él en esa lucha porque ella representaba la guía del Señor para con el pueblo. Así que los dos junto con el ejército fueron, se presentaron en esa situación y Dios le ayudó, mandó del cielo una tormenta, eso más se entiende en el capítulo 5, todo su carro, todo se atascó, entonces los israelitas lucharon y podían vencer el enemigo. El Sísera, el general, huyó y llegó a la tienda de una mujer llamada Yael y ahí ella finalmente dio muerte a él. Pero lo interesante, cuando en el capítulo 4 vemos la historia, en el capítulo 5, Débora hace una canción y en esa canción
ella se presenta como madre de Israel, ¿no? Ahí decía, a partir del versículo 6, en los días de Samgar, hijo de Ana, en los días de Yael, quedaron abandonados los caminos. O sea, estaban abandonados los caminos porque nadie se animaba a caminar de un lado a otro porque era tanta la inseguridad y el peligro que había. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Estaba decaído el pueblo, las aldeas, la gente en general estaba decaída hasta, dice ella, hasta que yo me levanté como madre en Israel. Y cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba en las puertas. O sea, la guerra era consecuencia de que ellos se habían apartado del Señor, ¿no? Pero no se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. O sea, ella describe la situación ahí, la guerra, la inseguridad, la opresión, que era consecuencia de que los israelitas habían escogido otros dioses, se habían apartado del Dios verdadero, pero en ese tiempo ella llegó de madre de Israel y ella lo guió y lo ayudó y finalmente lo pudo liberar. Y es interesante mirar por qué ella se llama así madre de Israel y qué era lo que realmente hizo ella y que nos puede ser una guía también para nosotros, ¿no? Lo primero que me pareció interesante es cómo llegó ella a ser líder. Yo estudié unos 2 años en los Estados Unidos y yo me veía allá con muchas mujeres frustradas que luchaban, que por qué siempre a los hombres se daban los puestos en la iglesia y no a las mujeres. Y querían que se le tomara en cuenta como para pastoras, para líderes, y muchas veces no ocurría. Y se quedaban frustrados como renegando contra el machismo y todo eso. Yo los miraba, pero no es por lucha que llegamos a los puestos. Y eso me pareció también por Débora. O sea, no era que ella decía, ya estamos en el tiempo de jueces, ya había uno que se llamó Otoniel, había otro Ahot, había otro que se llama Samgar, ya fueron 3 hombres, ahora le toca a una mujer. Yo no creo que ese haya sido su intención de llegar al puesto, como luchando que también a las mujeres hubiera que darle campo. Yo pienso que fue por muy otra razón que ella llegó a ese lugar. Como ella decía, ¿no? Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. O sea, las madres ven las necesidades de sus hijos, ven lo que pasa en su alrededor y por eso se deciden a hacer algo. Había una ilustración interesante un día que yo leí que había en una granja, había un incendio y se incendió todo el gallinero y ya la gente pensó que todo lo que estaba adentro se había muerto. Cuando al final se apagó el incendio y entraron la madre gallina todo chamuscada, pero sus hijitos, los pollitos vivos debajo de su ala. ¿Por qué? Porque ella como madre se preocupó tanto para ver qué pasa, el peligro que le acecha a su hijo, que hizo lo imposible para ayudarlo. Nosotros en Santa Cruz tenemos una guardería. Y es interesante también cómo Dios nos dio a tener esa guardería. En las iglesias donde trabajamos muchas veces nos hemos topado con jóvenes en situaciones muy difíciles, que vienen de familias que no son cristianos, que muchas veces o no hay la mamá o no hay el papá o el papá anda en el alcohol o muchas otras situaciones y los jóvenes muchas veces
por falta de guía terminan en situaciones difíciles, con la droga, en pandilla, en el alcohol, chicas que salen embarazadas a los 12, 13 años y muchas situaciones así. Y siempre era nuestra preocupación, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para que no le pase eso? Y en eso Dios nos dio ese versículo de Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño aún en su camino y aún de viejo no se apartará de él. O sea, ¿qué nos llevó a guiar una obra así? No era que, ya los hombres tienen algunas obras ahí, nosotros como mujeres también queremos hacer algo. No, era mirar la necesidad de la gente, que tantos jóvenes que están en caminos que nosotros no deseamos para ellos, ni Dios quiere para ellos. Y entonces preguntamos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y ahí Dios nos guió para ayudar. Y creo lo mismo pasó con Débora. No era una lucha de género, una lucha de poder, a ver si es hombre o mujer o quién lo va a hacer, sino simplemente ver eso. Hay una necesidad. Hay un pueblo descaído. Hay gente que está alejada del Señor. Alguien tiene que ayudarlos. Y yo lo voy a hacer. Yo voy a guiarlos y yo lo puedo hacer. Creo eso lo llevó a Débora a llegar a ser juez en ese tiempo en Israel. Y era interesante cómo fue después el trato entre los líderes, hombre y mujer. Porque muchas veces se ha visto en las iglesias eso recelo, que por qué a los hombres, que por qué no a las mujeres, y después ganan las mujeres y los hombres también se quedan ofendidos y todo eso. Pero ¿cómo fue el trato entre los dos líderes en esa historia? No sé si se acuerdan cuál fue la respuesta que Barak le dio a Débora cuando ella le pidió que él vaya a la guerra. Le dijo, si tú vas conmigo, yo voy. Si no vas conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque él entendió justamente lo que decíamos al comienzo con esa teología o ideología de complementarianismo. Dios nos hizo del mismo valor, pero con diferentes dones, con diferentes cualidades. Y si tocaba ir a una guerra, si tocaba ir a luchar, lógicamente Dios a los hombres había hecho más en esa forma que ellos pueden guiar, que pueden dirigir y que pueden llevar adelante esa obra. Pero él sabía también que Débora no era menos que él, que ella era diferente, sí, que ella tenía diferentes dones, diferentes habilidades y que para poder guiar al pueblo en ese tiempo se necesitaba ambos. Se necesitaba lo que él podía aportar, pero también se necesitaba lo que ella podía aportar. Entonces, de esa manera, juntos fueron y guiaron al pueblo. Los dos, uno guiando en la lucha, la otra guiando en el pueblo, más en el sentido de ayudarle a estar con el Señor. Y eso igual me gustó en esa historia, que en un momento hay rivalidad, no hay celos, no hay pelea en quién van a tener qué puesto, sino Dios nos hizo diferente. Dios nos valora a todos, a los hombres, a las mujeres, pero cada uno tiene algo diferente para aportar y nadie se está recelando, nadie está mirando, ay, que no me dan importancia a mí, sino cada uno aporta lo que es necesario para que la obra del Señor se lleve adelante. Y había un tercer punto que me pareció interesante. Al final, bueno, es una historia un poco sangrienta, ¿no? Pero al final es Yael la que gana, digamos, la que puede puede ganar y matar a Sísera. Y cuando Débora ve eso, ella en un momento se pone celosa, envidiosa, que como que ella guió, como que ella habló al comienzo, que ella era la jueza, que ella fue a la guerra con Barak y ahora otra se lleva como la victoria, ¿no?
Y muchas veces cuando nosotros estamos en la iglesia, hay recelos entre las mismas hermanas que se miran, que por qué a uno se le da más importancia, por qué a la otra se le da más importancia, y a veces somos nuestras peores enemigas entre mujeres. Y eso también me llamó la atención en esa historia, que ella puede ver, no, ahora fue otra que le tocó llevarse la gloria. Y amén al Señor, porque lo que era lo importante era que la obra de Dios en ese momento, que era la liberación de Israel, se lleva adelante. Quiero terminar con ese cuadro nuevamente, el versículo donde decía: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y animarnos a todos nosotros, ¿no? Que todo lo que hagamos en la obra del Señor es para ayudar a esas personas que han decaído. Que muchas veces a nuestro alrededor vemos situaciones difíciles, personas en necesidades, donde el Señor quiere ocuparnos a nosotros. Y que sabemos que cada uno tiene algo a aportar, tanto los hombres como las mujeres. Somos diferentes, pero todos tenemos algo para aportar. Yo siempre me acordaba de una canción que cantamos, un himno que cantamos en la iglesia, donde dice: el que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Que no es por pelea entre los sexos, entre los géneros, sino simplemente hacer lo que Dios nos llama a hacer, sin pelear con nadie, sin tener celos de nadie, aportar lo que Dios nos ha dado y también celebrar lo que Dios ha dado a las otras personas y estar contento que Dios puede usar a otras personas también, y en esa manera juntos llevar adelante la obra de Dios. Eso era lo que yo quería compartir hoy en la mañana. Gracias, Margarita, por esta visión de Débora, de la vida de Débora.